se hagan tan lejos. Quédense acá cerquita. Yo estoy solito acá. Acérquese, acérquese. Venga. Eso. Hágase por acá. Sí. Ok, está para acá. Por acá. Que no sea la primera, pues. Ahí en esta. Ahí se puede poner. ¿Está bien? Ahí se puede poner. Bueno, mis hermanos, ya vamos dando la vuelta a la esquina de estas semanas de conferencias. Hoy estaremos teniendo este tema y luego de eso haremos una pausa hasta el día miércoles y les invitamos para que nos sigan acompañando a partir del día miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado y terminaremos de esta semana, ese esfuerzo evangelístico. Quiero decirles que la iglesia, cuando hace esto, una campaña evangelística, es una puerta que el Señor abre para que las almas que son invitadas vengan y conozcan del Señor. Entonces ocurren dos cosas. ¿Saben qué ocurren dos cosas? Ocurre que empieza a hacer un proceso de siembra y cosecha. Se siembra porque hay corazones que llegan por primera vez a la iglesia y empiezan a conocer, y la semilla es sembrada. ¿Sí? Pero hay cosecha porque hay corazones que ya conocen, que ya saben. Y ahora lo que el Señor quiere es recoger esa cosecha. Cada esfuerzo evangelístico es supremamente importante. En la siembra, ¿sí?, hay cultivos de todo tipo. ¿Sí? Hay cultivos que son largos. Para cosechar hay que tardar mucho tiempo. Pero hay otros que son cortos. ¿Sí? Que tú siembras y en poco tiempo recoges el fruto. ¿Por qué? Porque eso depende. Cosita, vente para acá. Me alegra verte, bienvenida. Caballero, qué bueno verte. Bienvenido, Dios te bendiga y te guarde. Qué bueno ver a la familia acá. Las cosechas, ¿sí?, son diversas, diferentes. Así es el Señor. Cuando usted lee el segundo libro, el segundo capítulo, les voy a invitar a todos, tomen esta semana el segundo capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Léanlo. La siembra de la verdad se llama. Usted se va a dar cuenta cómo el Señor obra en la vida de las personas de manera diferente. Sí, yo he tenido en este ministerio, les cuento, en algún momento tuve una campaña evangelística en un lugar que se llama Tuluá, en Valle del Cauca. Ahí cerca era la tierra de mi mamá. Y saben que en esa campaña evangelística pasaron varias cosas. Una de ellas es que un día, en medio del tema, en una iglesia grande, de repente vino un señor alto, lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora, alto, yo creo que como Eduardo. Se paró en la puerta, ahí al lado de la puerta, se recostó y empezó a escuchar el tema. La primera vez que venía a la iglesia, se paró ahí y empezó a escuchar la palabra. Yo no sabía que era la primera vez, luego fue que me enteré de eso. Pero de repente, en el momento del llamado, después de la predicación, ese llamado fue para entregar su vida al Señor y él pasó adelante, levantó su mano y empezó a caminar hacia adelante. Tremendo lío para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, ¿y quién lo conoce? ¿Y quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y ya conoce todo? ¿Y ya sabe todo? La iglesia bautizó a esta persona, un anciano fiel que se mantiene en la iglesia de ese lugar. Te digo que pasaron varias cosas, porque venía una dama, ¿sí?, con su hijo, un jovencito, y ellos venían de un lugar lejos de allí, tenían que caminar mucho para llegar a la iglesia. Y lo sé porque me acerqué
los saludé, ¿sí? Me acerqué a ellos y les dije, yo quiero visitarlos, ¿me permiten visitarlos? Claro que sí, pastor. Y yo fui hasta el lugar donde ellos vivían, un lugar lejos. Y ¿sabe una cosa? Esa parejita, su mamá e hijo, todas las noches fueron. Era la primera vez que iban a una campaña evangelística. Perseveraron todas las noches y al final fueron bautizados. ¿Saben? Un día estaba yo en la ciudad de Pereira, una ciudad intermedia que tiene Colombia, ahí donde está el volcán Nevado del Ruiz, que seguramente ha escuchado que está a punto de hacer erupción. Sí, ahí cerquita está la ciudad de Pereira, y estaba yo ahí en una campaña evangelística, cuando de repente estaba sentado en una silla en una reunión pastoral y se me acercó un muchacho y me miró, me saludó. Yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Me dio su nombre. Me dijo, pastor, ¿me permite darle un abrazo? Yo, claro. Me paré y él me dio un abrazo. Me dijo, gracias. Yo, pero cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Y usted no se acuerda de mí, pastor? Yo, no me acuerdo de ti. ¿Quién eres tú? Y trajo una Biblia. La Biblia que le entregamos, él me pidió que le colocara una nota el día que se bautizó. Y yo le coloqué una nota, un versículo de la Biblia y le puse mi nombre. Y ahora ese muchacho vino y me trajo la Biblia. Me dijo, pastor, yo soy el jovencito que se bautizó en la campaña evangelística en el año tal. Me bauticé con mi mamá. ¡Wow! Pastor, quiero contarle que ahora soy pastor de la iglesia en tal lugar. Ay, hermano querido. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor abre esta puerta de salvación que es la iglesia, en una campaña ocurren cosas que usted no se imagina que pueden ocurrir. Para eso debemos estar preparados, para recibir, para acoger, para amar y para hacer entender que esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y dice el Señor, ¿sabe qué dice el Señor? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy tenemos dos personas. Ven para acá, Luis y Ruth. Hoy tenemos dos personas. Dos personas muy especiales. A este varón no digo que lo conozco, pero lo he admirado porque creo que si diéramos un premio, es el que más visitas ha traído a esta campaña. Dios te bendiga. Y le decía yo hoy que hablaba con él, yo tengo curiosidad de ti, hermano, ven y hablamos. Y conversando, hablamos acerca de su vida y él entiende que debe renovar su pacto con Dios. ¿Cuántos se sienten felices por eso? Amén. Ven, hay que recibirlo con gozo. Y ahora eres parte de una familia, mi amigo. ¿Oíste? Hay que trabajar para el Señor. Y ahora... Para acá, Ruth. ¿Sí? Ruth, te estoy diciendo bien el nombre, ¿no? Yo le cambio el nombre a la gente. Ruth es una mujer valiente. Escúchame esto. Ella está volviendo a los caminos del Señor. ¿Con nervios? ¿Con temor? Demasiado. Pero confiando en Dios. ¿Pero qué? Confiando en Dios. Ah, es que, ¿sabe una cosa? No hay nadie que venga a este lugar para ser bautizado que pueda decir, yo vengo porque yo ya estoy listo. Nadie, absolutamente. Porque si estuviera listo, no necesito de venir al bautisterio. Yo vengo aquí, entrego mi vida al Señor. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que necesito. Yo le decía a alguien que si yo estoy muy enfermo y de repente alguien me trae el remedio y me lo coloca allí y te dice, mira, si te tomas esto, te sanas. ¿Te acuerdas hoy como nada más? ¿Qué harías tú? ¿Ah? ¿Qué harías tú? No, yo creo que voy a esperar mejorarme un poco y cuando ya esté un poco mejor, entonces ahora me lo tomo. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué dicen que no? Eso suena ilógico, eso es loco. Inmediatamente tengo que tomármelo.
Hermanos, el bautizarse significa una decisión. Y cuando esa persona toma una decisión, es porque el Espíritu Santo ha tomado su vida, pero no significa que no tenga temor. Temor tiene. Temor tiene. ¿Saben por qué? Porque el temor es la primera manifestación del pecado en la vida del ser humano. Pero cuando entra al agua, entonces se produce el milagro del nuevo nacimiento. Porque entonces toda su vida hasta hoy va a ser perdonada y ahora será hecha una nueva criatura. ¿En qué consiste? En que el Espíritu Santo tomará la vida de esa persona para guiar a esa persona. ¿Amén? Eso tiene que pasar contigo también. Y sabes una cosa, Luis, lo que ocurre, déjame lo ilustro. Ven para acá, Luis, dame tu mano. Lo que ocurre cuando una persona es bautizada es que ahora, antes andaba solo, hacía lo que quería. ¿Saben por qué? Porque lo único que no hace Dios por ti es tomar una decisión. Él te da la oportunidad de que tú decidas. Pero luego que tú decides entregarle tu vida a Él, ¿sabes qué hace? Tú le diste la oportunidad de que Él agarre tu mano y ahora te va a llevar para andar con Él. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Y cuando Él se quiera ir para algún lado, le dicen: no, señor, venga para acá. Así ya hago yo a mis hijos, ¿no? Sobre todo al más pequeño, Andrés David, que ay, señor. ¿Sí? Yo lo agarro y le digo: venga para acá, señor. Aquí, al lado de su papá. Está bien, papá, me dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace eso. Nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Entienden? Ok, entonces debemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque a veces, cuando vemos a alguien, ¿sí?, queremos tornarnos jueces y pretendemos que debe saber ¿qué? Todo. Un niño no lo sabe todo. Lo que debemos ser es hermanos mayores y estar ahí para ayudarlos. Y esa es la tarea con ellos, con Eddie, que se bautizó, con José Zambrano, que será bautizado durante la semana, porque ya tomó su decisión. Dijo: pastor, voy a hacer mi decisión. Contigo que debes tomarla, contigo que debes tomarla. ¿Saben? Debemos entender de qué se trata la evangelización y entender de qué se trata esto que hacemos. Bueno, vamos a gozarnos hoy. El Señor dice que hay gozo en el cielo cuando una persona se bautiza. Pues hoy hay doble gozo en el cielo, porque son dos. Para honra y gloria de Dios. La pregunta es: ¿está feliz? Hermano, estos dos hermanos no pueden pasar sábado sin almorzar en una de las casas. ¿Sabe por qué? Porque usted va a celebrar esta fiesta. Y cada sábado le va a decir: hermano, usted ya almorzó con alguien, le toca conmigo. Para mí hicieron lista. Y entonces me dice: pastor, a usted le toca conmigo. ¿Qué come? ¿Sí? Pues yo quiero que hagan la misma listada con los otros, porque ellos necesitan entender que son parte de una iglesia. No solamente los bautizamos, sino los acogemos y ahora son parte de la familia. ¿Ok? ¿Listo? Listo, pastor. Adelante, mi pastor. Muy bien, mis hermanos, definitivamente estamos esperando la confirmación de José mientras sube Ruth con nosotros aquí al agua. Estamos esperando la confirmación de José, quien viene de Ecuador, está aquí con nosotros en la iglesia y nos dice: pastor, yo quiero bautizarme en un río. Y entonces, cuando él nos diga, pasamos el informe a la junta y nos vamos para un río. Va a ser entre semanas, según nuestro hermano. Así que vamos a pasar aquí. Mientras tanto, estamos aquí celebrando esta gran decisión de Ruth, que tiene un nombre bíblico: Ruth y Noemí. Aquí nos vamos a sentar. Ya Karen pasó por eso, la hija.
Muy bien. En esta hora, como decía el pastor Juan Pablo, la mejor batalla que se gana en este mundo no es esa que están peleando la gente en las guerras por un pedazo de terreno. Las mejores batallas son las batallas espirituales ganadas con Cristo Jesús. Y solo Dios sabe todas las luchas y batallas que esta hija de Dios ha luchado y hoy victoriosa desciende a las aguas del bautismo. Dios no la va a dejar. Porque ninguno que decide por Dios, dice el deseado de todas las gentes, va a quedar abandonada. Y nosotros, confiando en esa promesa, vamos a proceder al bautismo. Dios Todopoderoso, estás en los cielos. Esta victoria es tuya. Porque tú, oh Dios, desde hace mucho tiempo pides de nosotros: dame, hijo mío, tu corazón. Y aquí está tu hija, entregándonos solamente el corazón, sino su vida. Queremos pedirte que la promesa de la Biblia se cumpla en ella. En Hechos capítulo 2, versículo 38, tú dices que hoy sus pecados serán perdonados. Y será bautizada con el poder del Espíritu Santo, con los dones que Él le da. Queremos pedirte que tú la cuides, la ayudes, la bendigas y pueda ser una mujer de bien para honra y gloria tuya. Amén. Como ministro del Evangelio, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos la felicitan? Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a proseguir con esta gran ceremonia. Nuestra hermana Ruth feliz, gloria a Dios, un momento único en la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos una recién nacida. Vamos a sentarnos para que podamos ver el otro bautismo. Está la familia. Está la familia de Colombia viendo el bautismo de Ruth, así que es una alegría. La verdad que son días que no debemos olvidar. Hoy se escribe el nombre en el libro de la vida. Vamos a pedirle a Luis. Muy bien, no sé si podemos colocarnos como en un ladito para que los de atrás vean. Si quieren se colocan por acá, por este lado derecho mío, aquí a la derecha, quizás atrás mío. ¿Qué les parece si vienen para acá, Anthony, y venten aquí atrásito mío? O aquí al lado para que los de atrás Para que puedan ellos mirar. puedan mirar. No sé si el hermano Miguel ahí se ven atrás, los hermanos. Sí, voy a darle chance también. Qué alegría, hermano, viendo a Ruth y ahora ver a Luis. Cada persona tiene su propia experiencia. Y hoy fue un día especial para Luis. Muchos quisiéramos tener el don que tiene Luis. Yo le dije por teléfono: Luis, ¿cómo hace cosas que yo no puedo hacer? Luis tiene algo, no sé, Luis, si lo menciono acá, Luis tiene algo que muchos quisiéramos hacer como predicadores. Él tiene amigos cristianos de otras iglesias, no adventistas, y puede llegar allá a cantarles, predicarles, les dan temas para que él predique y los trae aquí a la iglesia.
pues es algo que todos quisiéramos lograrlo. Amén. Así que hoy está bajando las aguas del bautismo un misionero. Le vamos a pedir a Dios que lo siga ayudando, Amén. porque el reino de Dios crece, gracias a misioneros como Luis. Así que vamos a orar por él. Señor, en esta hora tienes en las aguas del bautismo a tu hijo Luis. En el transitar de la vida, a través de los años, como decía el pastor Juan Pablo, como hijos queremos irnos para otro lugar, pero el lugar de Luis está aquí. Amén. Tú lo has bendecido, tiene dones maravillosos para la obra misionera. Y Señor, Él está aquí porque quiere renovar su vida espiritual haciendo un pacto contigo. La Escritura dice que 70 veces 7, todas las que sean necesarias. Pero es un Dios perdonador, tardo para la ira. Y oh Padre Santo, y de igual manera queremos pedirte que hoy le perdones sus pecados, le sigas llenando de dones espirituales y que pueda ser un gran líder para honra y gloria tuya. Como ministro del Evangelio yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos felicitamos. Hoy vivimos ese momento especial y le agradecemos al Señor. Vamos a orar. Vamos a estudiar la palabra. Porque el llamado y la invitación continúan. Y vamos a orar y vamos a pedirle. Yo quiero pedirle, iglesia, escúchenme. Vamos a trabajar. Tenemos una semana. Saben que en Australia sucede un fenómeno, y es que en una época del año la marea viene, sube y trae muchas estrellas de mar que son condenadas a morir en la playa. Eso es un fenómeno natural, como ocurre en una de las islas de Colombia, en San Andrés, que hay una época del año donde las calles de la isla de Providencia son llenas de cangrejos. Ellos vienen migrando de un lugar a otro y se llena totalmente, y las motos a veces pasan y matan los cangrejitos. Así pasa en Australia con las estrellas de mar. Y un día un señor cuenta la historia que entró, tomó una estrella de mar y empezó a lanzarla al agua, y tomó otra y empezó a lanzarla al agua. Y de repente alguien lo vio y vio eso como una locura. Y le dijo: ¿estás loco? ¿Por qué haces eso? Ese es el fenómeno natural. Eso es lo que pasa en su vida. Ellas, el mar las trae a la orilla y están condenadas a morir. Pero este hombre lo miró y le dijo: sí, es verdad, pero esta hace la diferencia. Y la lanzó. Hermanos, este mundo de pecado, sí, mucha gente muere sin Dios. Muchas personas están muriendo sin el Señor y están a nuestro alrededor. Y podríamos decir: pero ¿qué podemos hacer si eso es lo que ocurre en este mundo? La muerte hace parte de este mundo. Sí, pero tú puedes hacer la diferencia. Amén.
Tú puedes traer a alguien para que sea la diferencia, o tú puedes decidir tu vida y tú serás la diferencia. Porque el Señor nos envió a predicar este mensaje. Así que voy a invitarte. Yo sé que hay mucho trabajo, hay muchas cosas, pero vamos a hacer el trabajo esta semana, a orar, a pedirle al Señor, e invite a aquellos que usted sabe que deben venir a la iglesia. Esa es nuestra tarea, mi hermano. Es lo que el Señor nos ha pedido. Y si nos unimos, vamos a ver cómo el Señor reaviva la iglesia, prepara a muchas personas para su venida. Oremos. Bendito Dios, en este momento queremos entrar en contacto con la palabra. Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, que nos dé la oportunidad de comprender la verdad del Evangelio, que podamos estar totalmente certeros del tiempo en que vivimos. No estamos viviendo el tiempo del fin, estamos viviendo el fin del tiempo. Sabemos, Señor, que tu venida es muy cercana y amamos eso, Señor. Sabemos que será así y estamos felices de que ocurra. Amén. Pero hay muchos, Señor, que aún no conocen. Por favor, permítenos testificar, permítenos ser parte de este movimiento misionero de predicación del Evangelio. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y bendícenos al estudiar tu palabra en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarle para que leamos Mateo 13, el capítulo 13 y versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y versículo 24. Y vamos juntos a meditar en la palabra de Dios, en una parábola, en algo que es supremamente importante y que nos sirve hoy para que podamos meditar en la Escritura. ¿Listo? Mateo 13, 24 en adelante. Y vamos a hablar hoy de un tema, si lo podemos colocar, ¿sí? Desde atrás, desde la primera, ¿sí? Y es, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Saben que esa es una expresión muy común? Porque en ocasiones estamos observando lo que nos ocurre en la vida y pareciera que la vida es algo injusta para con este mundo o para con nosotros. Y uno de los cuestionamientos que siempre nos hacemos es ¿y por qué? ¿No le ha pasado? ¿Y por qué, si Dios es un Dios de amor, entonces por qué murieron esos 20 niños el otro día? ¿Y por qué, si Dios es un Dios de amor, entonces nuestros familiares sufren como sufren? ¿Y por qué, si Dios es un Dios de amor, entonces, y empezamos con la pregunta, ¿por qué nos pasa esto? Pues vamos a ir a la palabra y vamos a estudiar en la palabra y vamos a ver lo que la palabra tiene para nosotros. Dice la Escritura en el versículo 24, gracias hermano, muy gentil. Versículo 24, vamos a leerlo todos, así, de que si tiene su Biblia, vamos a buscar en la Biblia. Mateo 13, 24. Y vamos a leer juntos. Acérquese a la persona que tiene a su lado, ¿sí? Y leamos juntos. Si a alguien le falta su Biblia, pues por favor levante la mano y alguien se le acerca para que lean juntos. ¿Tienes ahí tu Biblia, Rosita? ¿No? Alguien que me provea una Biblia acá para Rosita. ¿La pareja de atrás tiene? ¿No? Otra Biblia allí, por favor. Así de que saque su Biblia, ¿sí? Divídanse aquí. Acá hay una pareja, eso, gracias. Allá hay otra pareja. Porque necesitamos ir a la palabra de Dios, es lo que nos mueve, es lo que nos alimenta y es lo que nos da respuestas. Dice la Escritura, prima, ¿tiene Biblia ahí? Sí, eso, ya tengo prima, ¿no? ¿Está bien? ¿No la he presentado? Ahí está, desde que llegamos. Juanita me dijo, le presento a mi prima. Yo, bueno, desde acá es mi prima también, así de que ella ya sabe cuando le hablo de prima. Dice la Escritura de la siguiente manera, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y dice lo siguiente, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Sembró cizaña entre el trigo y ¿qué hizo? Y se fue.
Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y ahora vinieron vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también ¿qué? El trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor estaba tratando de explicarles a ellos lo que ocurre en este mundo, lo que ocurre en este país, en lo que ocurre en torno a nuestra vida familiar, lo que pasa en este mundo. Y entonces él dijo, pero ¿cómo le compararé? ¿A qué compararé? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿De qué manera voy a hacerles entender lo que ocurre? Porque es que aquí, escúchenme bien, hay una confrontación, hay un conflicto espiritual. Y dice la escritura en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que la lucha es espiritual, contra huestes angélicas en las regiones celestes. Efesios dice, por eso debemos colocarnos la armadura de Dios para hacer frente a los dardos del maligno. Hay una lucha. Ay, mis hermanos, si se abrieran nuestros ojos para ver esa lucha espiritual, ¿saben qué ocurriría? Habría fila para entrar a esta iglesia. Porque cuando usted pasa y de repente ve en algunos lugares cómo se expende la droga, o cómo hay prostitución, o cómo hay una cantidad de delitos, si abrieran los ojos espirituales, usted vería demonios alrededor de eso. Yo no sé si les conté, pero en mi iglesia ahí donde yo pastoreé, el pastor Julián predicó en esa iglesia en Palermo, en Bogotá. Es la iglesia principal de esa ciudad. Pero ahí llegó en una ocasión un hombre que se llama Leví. Y Leví era un habitante de calle. Él iba caminando por la calle, había estado por años viviendo en la calle, debajo de un puente. En Bogotá, por ser una ciudad tan fría, las personas que viven en la calle lo único que hacen es colocarse ropa y nunca se bañan. Así de que usted se imagina cómo huelen. Y ese hombre subió por la escalera a la iglesia, entró por la puerta y observó dónde podía sentarse, y en la primera banca había puesto. ¿Y sabe qué hizo? Vino, se sentó, y las personas que estaban ahí sentadas al ladito se corrieron. Y él se quedó en una esquinita ahí, miraba a todos lados, todo el mundo lo observaba. Y entonces el pastor predicó, tuvo su tema, y al final hizo un llamado de aquellos que querían entregarle su vida al Señor. ¿Y saben qué pasó? Leví levantó la mano y pasó adelante. Y el predicador dijo, ¿y quién quiere ser bautizado? Y él dijo, yo quiero ser bautizado. Imagina el lío. Se reunieron, permitieron que él fuera bautizado, pero dijeron al final, porque si lo bautizamos primero, nadie se va a querer bautizar después. Así somos, ¿o no? Así es de que, de una manera muy sutil, dijeron, está bien, sí. Y entonces ahora empezaron a bautizar, se bautizaron 10 personas esa mañana. El 10º fue Leví. Algunos con la expectativa, no. Algunos meneando la cabeza, diciendo, ¿eso fue qué? Pura emoción. Y sabe una cosa, Leví fue bautizado. Diácono, usted puede entrar a la iglesia de Palermo y está ahí por años en esa iglesia.
Se bautizó, bajó esas escaleras, se fue y siguió viviendo en la calle por 3 meses. Pero todos los sábados venía a la iglesia. Entraba al culto, iba, atendía, se iba a seguir viviendo en la calle. Un día un hermano, Alfonso, lo miró, vio que estaba todos los sábados viniendo, por 3 meses había venido. Le dijo: ven amigo, ¿tú dónde vives? En la calle. Pero ¿por qué vives en la calle? Pues porque no tengo casa. Ven, vamos. Lo llevó a un lugar donde le alquiló un cuarto y le pagó 1 mes por adelantado. Le dijo: ya no vas a vivir en la calle, ahora vas a vivir acá. Le proveyó ropa, le proveyó alimento. Y ahora la vida empezó a llegar diferente a la iglesia. Cuando llegó la siguiente vez, nadie lo conoció y todo el mundo le dio la bienvenida. Pero ¿por qué? ¿Saben? ¿Por qué les cuento la historia de Levi? Porque yo dedico tiempo para hablar con él. Y nos sentamos a conversar y un día me contaba, yo le decía: ¿cómo es la vida en la calle, Levi? Y dice: ay, pastor, ¿quiere que le cuente algo? Yo he visto al diablo. Yo he visto cómo se mueven las cosas en la calle. ¿Y sabe lo que me decía? Me decía: una vez estaba yo en medio de la gente, en lo peor, en el lugar más oscuro de la calle, donde se expende la droga, donde circula la droga, donde está la gente que mata, la gente que roba, toda la gente que está allí, es gente mala. Y dice: y sabe, yo podía observar, y un día me quedé totalmente aterrado cuando de repente vi que se abrió como el cielo y alguien cayó como un rayo y se paró. Y cuando ese ser de repente empezó a caminar, todos se acercaban y él les daba dinero a todos. Y dice que se acercó a él y le dijo: ¿ya fumaste? Y él dijo: no. Y le dijo: toma, ve y compra, y sigue fumando. Le dice: pastor, yo he visto el diablo y he visto cómo se mueven las cosas en la calle. Hermanos, si se abriera esa mente espiritual, si pudiéramos observar lo que ocurre, le cuento que esta iglesia estaría atestada de personas buscando y aceptando al Señor. Pero ¿saben cuál es el éxito del enemigo? El enemigo lanza la piedra y esconde la mano. Y cuando las personas se dan vuelta a ver, dicen: pero Dios, ¿dónde estás tú? Y le echan la culpa a Dios porque el enemigo se esconde para que no lo vean a él. Eso es lo que ocurre. Y ahora el Señor dice: pero ¿cómo lo voy a explicar? Mira lo que dice la Escritura. Entonces el Señor cuenta la parábola y le cuenta a la gente y le dice: ¿sabes una cosa? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Él creó ese campo, tuvo ese terreno, lo cercó, lo limpió, lo labró y plantó una buena semilla. Pero, dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Ahora declara y dice que hay alguien que se le opone a ese hombre. Hay alguien que está en contra de ese hombre que sembró la buena semilla. Y entonces dice la Escritura que ese hombre, vino su enemigo, el enemigo de ese hombre, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo hizo abiertamente a la luz del día, vino y sembró la cizaña y se fue. ¿A qué hora lo sembró? En la noche. A oscuras. ¿Y saben por qué? Porque inmediatamente lo que buscaba crear era que todos se preguntaran: ¿pero luego acaso no sembraste algo bueno? Miren lo que ocurre. Cuando salió la hierba, versículo 26, y dio fruto, entonces apareció la cizaña. E inmediatamente apareció la pregunta en la mente de los hombres. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Sabe? La gente empezó a decir: oye, este hombre sembró algo raro. ¿Por qué es que pasa esto? Pero Señor, ¿acaso tú no sembraste? Claro, ellos no se daban cuenta.
Ellos no sabían lo que había pasado. Pero el hombre que había sembrado la buena semilla sí sabía lo que pasaba. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y entonces este hombre les dijo: un enemigo ha hecho esto. No soy yo, es un enemigo quien ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, ¿qué? Y entonces diré a los que recogen: primero recojan la cizaña, y luego vayan y recojan ¿qué? El trigo. De esa manera Jesús le explicó a sus discípulos lo que ocurría en el mundo. Yo me imagino que les preguntó: ¿entendieron? Y ellos dijeron que sí, pero no habían entendido. Porque cuando vas al versículo 38, ¿sí?, al versículo 36, ¿qué dice? Dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, ¿sí?, despedida la gente, dice la escritura, dice: entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos, no entendemos qué fue lo que pasó. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el que sembró? ¿Quién es el terreno? ¿Cuál es la fruta? O sea, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces Jesús les respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿es quién? El Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Jesús es el que siembra la buena semilla. Cuando vamos a Juan 1, entendemos eso. Porque Juan 1 es una exposición, dice el Señor: y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. ¿Y quién es el verbo? Cuando tú vas a Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Quién es el que se hizo hombre? ¿Quién fue el que vino y se encarnó y nos mostró la gloria de Dios? Jesús. Así que cuando tú lees Juan 1:1 dice: y en el principio era Jesús, ¿sí? Y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Así de que entendemos que por Él fueron creadas todas las cosas. Así de que Él es nuestro creador, Jesús es nuestro creador. Y Él está diciendo en la parábola, dice, respondiendo, dice, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ya despejamos esa pregunta. Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿quién? Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos. Así de que tanto el trigo como la cizaña son ¿qué? Son personas, son seres humanos. Solo que depende de qué lado estén, serán catalogados ¿qué? Trigo o cizaña. Y ahora sigue diciendo la escritura: el enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega, ¿sí?, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Así de que vamos a repasar. Y respondiendo, dice, él dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Así de que ahí estamos observando, mis hermanos, ese proceso en el cual Dios creó el mundo, el Señor creó todo cuanto existe, pero vino el enemigo y malogró la obra de Dios, plantando en el ser humano una tendencia al mal. Y eso fue lo que ocurrió. En nosotros hay una tendencia al mal. En el ser humano hay una tendencia al mal. Esa tendencia al mal es la que nos lleva, mis hermanos, es la que nos lleva a dudar, es la que nos lleva a titubear, es la que nos lleva a estar ahí como expectantes si avanzamos o no. Dice Pablo
en sus escritos, dice, es que yo tengo un lío, porque es que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora le hago una pregunta, ¿le ha pasado a usted alguna vez? ¿Sí? Que usted entiende qué debe hacer y sin embargo hace otra cosa. Eso es tremendo, hay una lucha espiritual. Pero el Señor quiere, ¿sabe? El Señor quiere ganar la victoria en nosotros, ¿sí? Al sembrar la semilla del Evangelio, para que ésta, al crecer, ¿sí?, dé paso a una vida nueva en Cristo en nosotros. Pero en el mundo, mis hermanos, hay actos de Dios, pero también hay actos ¿de quién? Del diablo. Solo que no los vemos. El enemigo, mis hermanos, es un enemigo que empezó a gestar discordia en el cielo y ahora se trasladó a la tierra y gestó discordia en la tierra. Dice Apocalipsis 12:7. Entonces, dice, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar. ¿Para quién? Para ellos en el cielo. Y entonces, dice la Escritura, mis hermanos, dice la Escritura, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Qué es lo que hace ese enemigo? Engaña. ¿Y cómo es que engaña? Él hace creer que Dios tiene la culpa. Esa es la gran estrategia del enemigo. Él hace pensar que Dios tiene la culpa, que no es Él, es el Señor. Por eso fue que le dice el enemigo, le dice a Eva, no moriréis, no te preocupes que no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto vas a ser como Él, conocedora del bien y del mal. Así que no te preocupes, adelante. La confundió, le dio la vuelta a su cabeza y ella dijo, es verdad, yo voy a tomar del fruto. Y ese engaño, mis hermanos, nos tiene donde estamos ahora. Nos tiene donde estamos. Hermanos, saben, si hay algo que debemos tener claro, es que hay un enemigo que nos acecha y que quiere engañarnos para que tomemos decisiones equivocadas en la vida. El plan del enemigo siempre ha sido malograr el plan de Dios. El plan de Dios es, al crear el ser humano, ¿sí?, al crear este mundo, creó al ser humano y lo creó en una pareja. Lo creó hombre y mujer. Es más, en la Escritura se enfatiza eso. Pero saben que el plan del enemigo es malograr eso. Malograrlo. ¿Sí? Entonces, el divorcio, ¿sí?, las mamás solteras. Cuando usted hace un análisis de eso, se da cuenta que la estrategia más grande que le ha dado resultado al enemigo es dividir los hogares, porque cuando divide un hogar, ahora la siguiente generación es una generación enferma. Porque los hijos, ¿saben qué pasa con los hijos? Los hijos crecen con carencias y luego se unen a personas que están enfermas emocionalmente. Y ahora otra vez se divorcian, se separan, y empieza toda una lucha de deterioro moral. Y ese es el problema que tenemos ahora. Pero saben que el enemigo empezó su otra etapa de plan, que fue lo mismo que ocurrió antes del diluvio. ¿Y saben cuál fue? Empezó a cambiar el concepto y ahora dijo, no tienen que ser hombre y mujer, pueden ser dos mujeres o dos hombres. Y ahí estamos. Hoy hablaba en el almuerzo con dos docentes de colegios de acá y les preguntaba sobre eso y les decía, ¿cómo es? Cuéntenme, ¿cómo es? Me dice, pastor, acá es tremendo porque entonces resulta de que no podemos enseñarle a los niños, no lo podemos llamar ni por él ni por ella, solo tenemos que decirle por el nombre, y eso por el nombre que esa persona quiere que lo llame. Porque si se llama Pedrito, pero dice, no, quiero que me llamen María, pues debo llamarlo María. Porque ahora es la autopercepción. La autopercepción, ¿qué significa? No es lo que tú naces, no es como tú naces, es como te autopercibes.
¿Ves cómo el enemigo va deteriorando esto? Por eso Jesús dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé o como en los días de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ya estamos en esos días. Por eso vemos que la venida de Jesús, gracias al Señor, está cada vez más cerca. Y tendremos que atravesar un montón de situaciones, tal vez momentos difíciles, adversos, pero Jesús viene, mis hermanos. Y el Señor vendrá ahora a plantar un nuevo mundo, pero totalmente desprovisto del pecado. Pero lo que está contando el Señor es que ese enemigo fue arrojado al mundo. Ese enemigo fue arrojado al mundo y empezó en el mundo, ¿sí? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tremenda lucha, mis hermanos. Pero ¿quién era ese enemigo? La Biblia nos habla de esto. Nos habla de ese enemigo que se ensaña, que se colocó frente al Señor, que quiso quitarle el lugar a Dios. Dice de este ser: eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Saben, mis hermanos? Este ser fue creado por Dios, pero fue un ser que se rebeló contra Dios. Se rebeló. Y dice la Escritura, dice: tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. ¿Ustedes saben en qué consiste la sabiduría? En el respeto del Señor, en el temor al Señor, en el respetarlo a Él, en darle el primer lugar. Pero Luzbel, mis hermanos, este ser que fue creado por Dios, este ser que fue creado perfecto, pero se desvió, se rebeló, empezó a observarse a sí mismo, y entonces ahora respetó o perdió el respeto que tenía a su creador. Y entonces Isaías, complementando, hablando de esto, dice: tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios, y entonces ¿qué? Levantaré mi trono, mis hermanos, y seré semejante al Altísimo. Así de que Satanás se planteó, ¿saben? Ser como Dios y tener adoradores que le sigan. Por eso, mis hermanos, el trigo y la cizaña son personas. Y tú y yo debemos decidir de qué lado estamos. Porque podemos ser trigo o podemos ser cizaña. Depende del lugar en que nos encontremos. Y así empezó la historia, y estos ángeles fueron echados, mis hermanos, y el enemigo fue expulsado, un enemigo vencido, porque aunque guerreó en el cielo, aunque peleó en el cielo, mis hermanos, este ser fue vencido por Dios, y ahora se encuentra ya por finalizar el destino de este ser. Pero saben, mis hermanos, este ser llegó a este mundo perfecto que Dios había creado. Lo creó perfecto y aquí llegó y también utilizó la misma estrategia, mis hermanos. Y aunque Adán y Eva fueron advertidos de lo que iba a ocurrir, sin embargo cayeron en desgracia. Y entonces, mis hermanos, dice la Escritura, nos enseña la Biblia, la palabra de Dios nos cuenta que este enemigo vino y engañó a esta pareja, quienes eran los hijos de Dios. Y dice el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis: puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Pero qué decía Génesis? Pero del árbol que está en medio del huerto, ¿qué? No comeréis. Sí, no comeréis. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que comas de él, ciertamente moriréis. ¿Pero qué dijo el enemigo? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué cosa? No te preocupes, tienes tiempo. ¿Para cuándo? No, déjalo para después. ¿Saben? Eso es lo que dice Pablo ahí en su carta a los Hebreos, que no podemos permitir caer en el engaño del pecado. El engaño del pecado es: deja las cosas para después. No te preocupes, no te preocupes. Y dice la Escritura, mis hermanos, que este enemigo se ensañó contra esta tierra, se ensañó contra los hijos de Dios. Por eso es que hay muerte, hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad.
es producto de la obra que el enemigo, mis hermanos, hace en la vida de las personas. Yo me imagino al enemigo como ese científico tratando de hacer fórmulas para traer enfermedad al mundo. Cuando estuvimos en el tema de pandemia, se levantó pues todo ese movimiento conspirativo que decía que entonces este virus era creado en laboratorio y lo demás, y los hermanos empezaron a suscitar eso. Y uno un día me preguntó en un grupo, me dijo: pastor, ¿usted cree que eso es verdad? Yo le digo: sí. ¿Qué es lo que te admira de eso? Si vivimos en un mundo de pecado, donde el enemigo tiene control y puede hacer lo que quiere. Hermano, escúcheme, usted y yo estamos de paso por esta tierra. Este no es el mundo en el que el Señor quiere que nosotros hagamos raíces. El Señor dice: ¿somos qué? Peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Allá es donde pertenecemos. Por eso el Señor dice: preocúpate es de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque ahí está tu ciudadanía. Ahí está tu ciudadanía. Aquí estamos de paso. En este mundo de dolor estamos de paso. El Señor vendrá y traerá nuevamente vida a este mundo. Lo regenerará, lo recreará. Y entonces ahora sí vendrá y nos colocará en este lugar, en ese paraíso. Pero mientras tanto, usted y yo estamos de paso. Pero estamos expuestos a eso que ese enemigo presenta. Y por eso observamos a esta pareja que tuvo que salir de ese lugar de perfección. No porque Dios los haya echado, sino porque el enemigo que los engañó, entonces ahora hizo que estos seres tuvieran que salir engañados por las mentiras del enemigo. Mira lo que dice la Escritura en Génesis 5:5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos los años que fueron, que vivió Adán fueron 930. ¿Pero qué le dijo él a Eva? No te preocupes, tú no vas a morir, tranquila. Date un espacio. El Señor no tiene razón, Él te está ocultando algo. Mira cómo la mentira siempre es la forma como el enemigo que camufla, la forma como hace que postergues, es la forma como hace que no avances. Pero al final, siempre, mis hermanos, es camino de muerte. Y los días de Adán y Eva, mis hermanos, llegaron a sufrir y murieron engañados por ese enemigo. Por eso Juan 8:44 dice que este enemigo es mentiroso. ¿Y qué? Padre de mentira. Padre de mentira. Y Él nos susurra y nos habla en nuestra mente, así como Dios lo hace también. Así que el Señor te dice: mira, es tiempo de avanzar en tu decisión. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo de trabajar en la iglesia. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Pero el enemigo te dice: pero mira, tienes que trabajar. Pero mira, no te comprometas tanto. Pero mira, es esto, mira, es esto. Y vivimos en esa lucha. En esa lucha depende a quién escuchemos, mis hermanos. Debemos escuchar al Señor. Por eso la palabra en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Qué cosa? ¿Qué conoce el texto? Buscando a quién devorar, mis hermanos. Así de que así como el Señor anda, escúchame bien, así como el Señor anda buscando almas para traer a la iglesia, para que tomen su decisión, sean bautizadas, ¿qué ocurre? Así el enemigo anda buscando también para sí. Él también está buscando cómo hacer que una persona caiga para entonces hacer que su vida sea totalmente destruida. Juan 10:10, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la Escritura. ¿Qué dice Juan 10:10? Juan 10:10, ¿qué dice la Escritura? Vamos a leerlo allí. Vamos a leer. ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Cómo dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y
Mira cómo plantea dos panoramas. Hay uno que lo denomina el ladrón. El ladrón es el que viene a hurtar, el ladrón es el que viene a oscuras, el ladrón es el que viene en la noche. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Notas que hay solo dos caminos. Solo hay dos caminos. Hay un camino que es de perdición y hay un camino que es de salvación. Hay un camino que lo guía un ladrón y el ladrón siempre miente. El ladrón está esperando la ocasión. Estaba yo en mi casa una noche, era muy jovencito y mi mamá me dijo, a dormir ya. Y yo me fui, me acosté, estaba acostado en mi cama, cuando de repente, mirando hacia el techo, yo observé la luna. Y yo me quedé pensando, yo dije, oiga, yo vi la luna. Y entonces hice así, pensé que era que ya me estaba durmiendo y que estaba entre sueños. Y entonces así me agarré los ojos y seguí mirando, cuando de repente veo que se va levantando una teja del techo. Y efectivamente, cuando se levantó la teja, empecé a ver la luna. Pero no solamente la luna, sino que ahora vi que una persona se asomó por el techo. Salí corriendo y le dije, papá, hay un ladrón que se quiere meter a la casa. Y entonces mi papá salió y cogió un machete grande que tenía y golpeó uno de los muros, cuando se sintió que alguien corrió por el techo y saltó ahí a la calle y salió corriendo. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, el ladrón, nunca viene y toca la puerta y te dice, disculpa, yo vengo a robarte, ¿me permites entrar? No, pero en cambio Dios sí hace eso. ¿Sabe qué dice el Señor? Toca la puerta, ¿sí? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y conmigo. Déjame entrar. Hermanos, ¿ven usted la diferencia? Hay un enemigo que quiere traer dolor, sufrimiento, y va a hacer lo que sea para hacer eso en tu vida. Y no va a preguntar, se va a meter a hurtadillas para hacer que duela. Pero hay un Dios que te ama. Empecé un nuevo año en la iglesia que me correspondía, y estando en esa iglesia, el primer sábado del año, yo le dije a mi esposa, amor, no vayamos hoy a la iglesia, no vayamos el primer sábado, vámonos a una finca o algo para que pasemos el primer sábado juntos en familia. Y el segundo sábado del año, pues lo pasamos con la iglesia. Y habíamos planeado eso hacía 15 días, y ya se estaba acercando ese primer sábado del año. Y entonces mi esposa me dice, amor, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ir por allá a la finca, yo prefiero ir a la iglesia. Y yo le dije, amor, ¿sabes una cosa? Yo pienso lo mismo. Yo no sé por qué, pero yo no quiero salir, quiero quedarme en la iglesia. Así es de que ese primer sábado del año, hermanos, nos fuimos para la iglesia. Yo siempre llego, me acostumbro a estar en la puerta, a saludar a todos los hermanos. Llegué temprano, entré por la puerta, ya había alguien que había abierto, había una persona en la parte de adelante y habían dos sentadas en la silla del centro. Entonces llegué, saludé al hermano que estaba allá, y luego vi dos damas, conocí a una, a la otra no, y me acerqué y saludé a la hermana, le di feliz año y extendí la mano para saludar a la otra dama, quien me miró y me hizo una cara no muy bonita, sí, y no me dio la mano. Entonces la persona que estaba al lado me dijo, pastor, no la salude, está de mal genio. Ok, está bien. Entonces yo me alejé, y después de que me alejé, llegaron otras personas, empecé a saludarla, cuando de repente escuché, pastor, se cayó. Yo, ¿se cayó? ¿Quién se cayó? Resulta de que la dama había salido por el lateral derecho y en la mitad se había caído en el piso. Así de que yo fui y ella estaba acostada, totalmente de espalda, totalmente acostada. Así de que fui hasta donde estaba su cabeza y me incliné, me arrodillé al lado de ella para preguntarle cómo estaba, cuando de repente se corrió, pero sin mover sus manos y sus pies.
Y entonces yo quedé perturbado por un momento. Yo ¿qué pasó? Sin embargo, me levanté y ahora fui y nuevamente me arrodillé donde ya estaba y nuevamente le hablé, pero esta vez más consciente. Vi que nuevamente se corrió, pero se corrió 2, 3 bancas. Cuando observé eso, hermanos, ese frío me recorrió por todo el cuerpo. Yo, ay, Señor. Así es de que vine y la agarré de un brazo. Y la agarré de un brazo, y cuando la agarré de un brazo, ella levantó el brazo y me levantó a mí. Ay, hermano, ahí estaba Leví. Estaba ahí el hermano que les menciono. Y habían unos ancianos de iglesia. Yo les dije, vengan, vamos a orar. Y ahora una dama, recuerdo mucho, una dama, Gloria, se sentó literalmente en el vientre de ella. Yo la agarré de un brazo, otro vino y la agarré de otro brazo, otro la agarró de una pierna, otro la agarró de otra pierna. Éramos entre 5 y 6 personas y ella nos levantaba a los 6. Cuando de repente, mis hermanos, se escuchó una voz gruesa que empezó a hablar. Ella me pertenece. Ay, mis hermanos, ¿saben una cosa? Después de ese día, yo duré casi 1 o 2 meses que yo tenía esa imagen en mi mente y no se me borraba. Y empezó una lucha y empezamos a orar y empezamos a pedirle al Señor, porque entendimos que lo que estaba pasando en ese lugar era que una persona poseída por el demonio. Y ahora empezamos la lucha, y cuando los hermanos observaron eso, unos se fueron adelante a orar y otros se fueron de la iglesia. Yo observé que unos empezaron a salir y otros vinieron y se reunieron. Y había una anciana de iglesia, la hermana Ruth, la recuerdo mucho, que ella reunió a la gente. Digo, pastor, yo, hermana, cante y ore con ellos. Y nosotros nos quedamos en ese pasillo. Eran las 8 de la mañana, nos dieron las 10 de la mañana en esa condición con esa mujer. Salieron 3 gritos en 3 momentos diferentes de ella. Pero ¿sabe qué decía? Ella me pertenece y la llevaré a la brujería, la llevaré a la prostitución, la llevaré porque su alma me pertenece. No es suya, es mía, me pertenece. Ay, mis hermanos, si pudiéramos ver, escúchame bien, la lucha espiritual que se cierne en la vida de la gente, entenderíamos que no debemos esperar entregar nuestra vida al Señor. Estuvimos luchando, llegó un momento en el que ella quedó libre por un momento, y yo le hablaba al oído y yo le dije, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y se escuchó allá en el fondo una voz que decía, sí, yo quiero. Pero tienes que decirlo tú, tienes que quererlo tú. Así de que en este momento te pido que aceptes a Jesús como tu Señor. Acepta a Jesús. Y ella tomó fuerza y dijo, yo acepto a Jesús como mi Señor. Y cuando ella empezó a hablar eso, otra vez vino una fuerza y la tomó y empezó una segunda lucha. Y luchaba ese espíritu por no dejarla salir. Luchaba ese espíritu porque decía que le pertenecía. Pero ella pudo, mis hermanos, con la fuerza que tenía, dijo, yo quiero ser bautizada. Hermanos, tomamos a ella entre los 6, yo recuerdo mucho, levantamos y empezamos a andar. La llevamos allá al lugar donde estaba el bautisterio, prepararon el bautisterio. En ese último momento, antes de luchar, nuevamente vino la fuerza y fue el último grito que se escuchó, como que un espíritu saliera. Entramos al agua, ella fue bautizada y solamente salió del agua, y después de que salió del agua dijo, y descansó. ¿No? En ese momento descansó de la lucha. La hermana está en la historia. Y sabes una cosa, cuando descansó ella de luchar, yo le pregunté, ¿cómo te sientes?
Y ahora había fuerza en su mente. Y dijo: pastor, estoy bien. Ahora le pertenezco al Señor. Amén. Ay, mi hermano, qué lindo es. ¿Saben qué lindo es cuando tú observas a alguien que ahora no lo posee el enemigo, sino lo posee Dios? Porque hay un cambio rotundo entre lo que hace el enemigo y lo que hace Dios. El Señor, mis hermanos, es el vencedor. El Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero a ti y a mí nos corresponde decidir a quién queremos seguir. ¿Saben? El Señor dice en su palabra, ahí en Juan, el capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo dice ese texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Y eso es lo que dice Juan 10:10. El ladrón viene a hurtar, a matar, a destruir. Esa es una historia. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La pregunta es, hermanos, ¿a quién quieres seguir? Ese enemigo es un enemigo vencido. Es un enemigo que se levanta cada día para tratar de someterte, para tratar de cultivarte, para tratar de hacer que seas tuyo o tuya. Pero hay un Dios poderoso que te está haciendo la invitación y te está diciendo: ven, entrega tu vida a mí. Permíteme, yo quiero ser el que gobierna tu vida. Por favor, permíteme, pero a ti te corresponde tomar esa decisión. Y yo quiero preguntar en esta noche a aquellos que no han sido bautizados, aquellos que de alguna u otra manera se han alejado y están regresando, pero que hoy entienden que esta decisión es de vida o muerte, que esta decisión es urgente, y que ahora usted dice: yo entiendo que debo entregarle mi vida al Señor, y que hacerlo será la mejor decisión, y que hacerlo es algo urgente que el Señor pide que yo haga. Y la pregunta es: ¿hay alguien hoy aquí que levantando su mano dice: yo he entendido esto y ahora yo quiero decirle a mi Señor, yo quiero entregarle mi vida a Él, yo prefiero ser su hijo o su hija, yo quiero colocarme al lado de Él y ahora no ser cizaña sino ser trigo? Yo quiero estar de parte de quien realmente me ama y no de aquel que trae las malas obras a este mundo. ¿Hay alguien así que levantando su mano quiere decirle al Señor: yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador? Yo quiero orar por usted en esta noche. Y quiero preguntar: ¿hay alguien así? Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. ¿Hay alguien más que quiere? Yo voy a invitar a esa persona para que venga acá. Vamos a orar juntos. No se cansen de caminar hasta acá. Es un camino. Pero yo quiero invitarle: no tema. El enemigo va a tratar de colocar ideas en tu mente, pero qué bueno es que tú puedas aceptar a Jesús. ¿Hay alguien más que quiere venir, quiere prepararse, que quiere hacer planes, que quiere decirle al Señor: yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento oportuno. Hoy es cuando tú puedes venir y aceptar a Jesús. Hoy es el día. Amén, Rosita. Dios te bendiga y te guarde. Aquí hay alguien más. Amén. Qué lindo. Amén. Es. ¿Hay alguien más que quisiera decirle al Señor: amén? Qué lindo es. Yo quiero invitarte porque quiero orar por ti. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a terminar en esta noche. Pero quiero preguntar: ¿hay alguien más hoy? Quiero invitarte para que vengas. Vamos a orar al Señor. El Señor te está invitando. El Señor te está diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero sabes, hoy el Señor te dice que es importante que tomes una decisión. Y yo quiero invitarte, Tania, porque hoy es el momento. Y quiero invitarte a ti también, porque hoy es el momento. ¿Sabes qué dice la Escritura en Ezequiel? Ezequiel me dice: tú eres el atalaya, tú eres el centinela. Y si tú ves a uno de tus hermanos que se aleja y no le dices:
Tal vez esa persona se pierda por su decisión, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Así de que mi responsabilidad es hoy invitarte para que tomes tu decisión al Señor. Amén. No tienes que decir que sí, pero mi responsabilidad es invitarte a que lo hagas. Y yo quiero invitarte a que vengas acá. Amén. Es importante. Amén. Igual quiero invitarte a ti, porque el Señor te está llamando. Hay una lucha grande. Hay tal vez interrogantes en la vida. Pero sabes una cosa, el Señor es la respuesta a cada uno de ellos. Él sabe, yo no lo sé, pero Él sí sabe el futuro. Y yo quiero invitarte a que vengas acá. Vamos a orar juntos en este momento. Y vamos a pedir al Señor la bendición para que tú sigas adelante en ese camino. Así de que ven, vamos a orar. Y vamos a pedir la bendición especial. Igual para mi prima también, ella sabe también. Ven para acá. Yo quiero tenerte cerca porque voy a orar por ti. Ven para acá. Vamos a orar. Vamos a orar El micrófono. y vamos a pedir al Señor su bendición en este instante. Y si de repente, escúchame bien, Tú conoces a alguien que no ha aceptado a Jesús, pero tú sabes que conoce del Señor, que tal vez se ha alejado por alguna razón. Hermanos, de hoy al martes en la noche debemos hacer todo por invitarle a que venga acá, porque la puerta de la gracia y de la salvación se ha extendido y debemos trabajar para que esas almas lleguen a los pies del Señor Jesús. Así de que yo te voy a invitar para que trabajemos esta semana y para que le pidamos al Señor que Él sea el que construya ese caminar. Pero vamos a trabajar por la causa del Señor. Esta iglesia fue plantada en este lugar para que sea un arca de salvación. Amén. Y la puerta aún está abierta. Amén. Vamos a orar por eso. Oremos. Bendito mi Señor. Sí, vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. Hay muchas preguntas que se hacen. Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero sabemos, Señor, que tú haces lo mejor por nosotros, que tú nos amas, nos ayudas y nos dices, como en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. En este mundo de dolor, cuando te sientes desanimado, el Señor dice, no desfallezcas, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por los pecados de cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Y te pido, Señor, que utilices poderosamente esta congregación. Hay personas aquí, Señor, que han pasado adelante porque quieren entregar su vida a ti. Señor, allana el camino y permite que la iglesia pueda abrir las puertas para dar la bienvenida a estas personas. Y que puedan ser sus hermanos mayores, ayudándoles a conocer la palabra y aprender de ella. Señor, en este caminar, el Espíritu es el que nos guía. Bendícelos a ellos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a invitarles, mis hermanos, para que vayan adelante. Pero a los que pasaron acá, quédense acá que quiero presentarles al pastor. Y voy a dejar aquí a Eduardo que les cuente.